¿De qué sirve creer si nada cambia? Espera, porque esto puede cambiar tu forma de ver todo. Hay momentos en los que una persona se cansa de fingir que está bien. Momentos en los que ya no alcanza la sonrisa correcta, ni la frase correcta, ni la apariencia de fortaleza que tanto costó construir. Momentos en los que por fuera todavía caminas, todavía respondes, todavía cumples, pero por dentro algo ya empezó a romperse hace tiempo. Y lo más duro no siempre es el dolor. A veces lo más duro es esa pregunta que se instala en el pecho cuando hiciste todo lo que podías y aún así nada cambió. Esa pregunta que no siempre dices en voz alta, pero que te persigue cuando llega la noche, cuando baja el ruido, cuando ya no queda nadie alrededor y te toca escuchar lo que de verdad sientes. ¿De qué sirve creer si sigo cargando esto? ¿De qué sirve orar si el cielo parece callado? ¿De qué sirve levantarme otra vez si todo parece empujarme al mismo abismo? Y sin embargo, precisamente ahí, en ese lugar donde la lógica se agota y el alma se queda sin respuestas, empieza a aparecer una palabra que muchos pronuncian, pero pocos entienden de verdad. Fe, una palabra pequeña. 4 letras, casi nada. Y sin embargo, esa palabra ha sostenido a personas que ya no tenían fuerzas, ha levantado a quienes habían sido aplastados por la culpa, ha sostenido a quienes caminaban entre ruinas, ha encendido esperanza en los que ya estaban resignados a perderlo todo. La fe no es adorno religioso, no es una frase bonita para sobrevivir un domingo, no es un refugio emocional para quien no quiere ver la realidad. La fe verdadera no te aleja de la realidad, te hace mirar la realidad desde un lugar más alto. No te hace negar la herida, te da la fuerza para atravesarla sin ser destruido por ella. No te promete una vida sin tormentas, te enseña a descubrir que incluso en medio de la tormenta no estás solo. Muchos creen que la fe es sentirte fuerte, y no. Hay gente que tiene fe mientras tiembla, hay gente que tiene fe llorando, hay gente que tiene fe sin entender. Hay gente que tiene fe repitiendo una oración casi rota, con voz cansada, con el corazón agrietado, sin una sola emoción gloriosa, pero con una decisión interior que el infierno entero no consigue arrancarle. La fe no siempre ruge, a veces apenas susurra, a veces no tiene forma de victoria, tiene forma de insistencia, a veces no aparece como una montaña moviéndose frente a tus ojos. Aparece como la fuerza inexplicable para no rendirte hoy. Y eso ya es un milagro. Piensa en ese padre que llegó a Jesús con un hijo destrozado por años de sufrimiento. No llegó con discurso perfecto, no llegó con la oración correcta, no llegó exhibiendo una confianza inquebrantable. Llegó golpeado, cansado, herido por la impotencia de no poder hacer nada por la persona que más amaba. Había visto cómo el dolor se metía en su casa. Se sentaba a su mesa y le robaba la paz una y otra vez. Había probado soluciones, había buscado ayuda, había visto fallar incluso a quienes se suponía que tenían respuesta. Cuando por fin estuvo frente a Jesús, ya no tenía la energía de fingir una fe impecable. Y eso es importante, porque mucha gente cree que para acercarse a Dios primero tiene que ordenar su interior, limpiar su duda, maquillar su miedo, hablar como alguien que ya venció. Pero aquel hombre no hizo eso. Dijo algo brutalmente humano. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Eso no suena heroico. Suena roto. Suena como habla una persona que ya fue decepcionada demasiadas veces. Y sin embargo, Jesús no lo expulsó por hablar así. No se escandalizó por su mezcla de esperanza y duda. Lo llevó al centro del problema. Lo confrontó con una frase que sigue atravesando siglos. Todo es posible para el que cree. No era una humillación, no era una exigencia cruel, era una invitación a mirar más arriba que la tragedia. Aquel padre respondió con una de las confesiones más verdaderas que ha dicho un ser humano. Creo, ayuda mi incredulidad. Ahí está la fe real, no la fe teatral, no la fe que presume, la fe que reconoce su fractura y aún así se lanza hacia Dios. La fe que dice, no tengo todo resuelto, pero no me pienso ir. No entiendo todo, pero aquí estoy. No siento seguridad total, pero te elijo a ti por encima de mi miedo. Eso cambia todo, porque la fe no nace cuando desaparecen todas las dudas.
La fe nace cuando, a pesar de las dudas, decides no soltar la mano de Dios. Hay personas esperando sentir certeza absoluta para empezar a creer, pero casi nunca funciona así. Primero das un paso, después descubres que debajo de ese paso había una mano sosteniéndote. Primero obedeces, después entiendes. Primero confías, después ves. El orden del cielo casi nunca coincide con el de tu ansiedad. Y luego aparece otra imagen que desarma nuestra manera de medir las cosas. Una semilla, algo tan pequeño que podría perderse entre los dedos. Jesús habló de una fe como un grano de mostaza. No dijo una fe gigantesca, no dijo una fe de élite, no dijo una fe reservada para seres extraordinarios. Dijo una fe pequeña pero verdadera. Porque el problema no es que tu fe sea pequeña, el problema es dónde la depositas. Puedes tener una fe enorme en lo equivocado y terminar hundido, o puedes tener una fe pequeña, casi temblorosa pero puesta en Dios, y ver cómo esa pequeñez en sus manos se vuelve fuerza, dirección, resistencia, fruto. Vivimos en un mundo obsesionado con la cantidad. Más fuerza, más seguridad, más recursos, más contactos, más visibilidad, más control. Pero el reino de Dios funciona distinto. Dios toma lo pequeño, lo débil, lo despreciado, lo ignorado, y desde ahí revela una grandeza que nadie vio venir. Una semilla es casi nada hasta que toca la tierra correcta. Una semilla parece insignificante hasta que cae en el lugar donde puede crecer. Así también la fe. Tal vez hoy sientes que lo tuyo no alcanza, que no tienes la madurez de otros, que no tienes la disciplina de otros, que no tienes la paz de otros, que no tienes el lenguaje de otros. Pero si lo poco que tienes lo pones en las manos correctas, no subestimes lo que Dios puede hacer con eso. Lo que el cielo necesita no es espectáculo, es verdad. Una fe sincera vale más que 1000 frases impresionantes vacías por dentro. Hay montañas que no se mueven con talento. Hay ataduras que no se rompen con voluntad humana. Hay cadenas demasiado viejas, demasiado profundas, demasiado enraizadas para caer con simple motivación. Por eso Jesús habló de mover montañas y arrancar árboles con raíces profundas. No porque quisiera alimentar fantasías, sino porque quería enseñarte que hay realidades espirituales que obedecen a una confianza radical en el poder de Dios. No, se trata de hablarle al vacío por capricho. Se trata de una fe tan alineada con la voluntad de Dios, tan convencida de su autoridad, que ya no negocia con lo imposible. Una fe que deja de preguntarse si Dios podrá y empieza a recordar quién es Él. Pero la fe no solo confronta obstáculos externos, también entra en lugares donde el corazón humano ya se había resignado. Mira a Marta frente a la tumba de su hermano. El dolor tiene un modo de volverse definitivo cuando se mezcla con el paso del tiempo. Una cosa es una crisis reciente, otra cosa muy distinta es una pérdida que ya huele a final. Ya pasaron días, ya lloraste, ya enterraste y ya aceptaste, ya te acomodaste a la ausencia, ya te resignaste a convivir con lo irreversible. Y entonces llega Jesús, no en el tiempo que tú habrías querido, no antes del colapso, no antes del entierro. Llega cuando, desde tu perspectiva, ya no hay nada que hacer. Eso hiere a mucha gente, porque una de las pruebas más duras para la fe es el aparente retraso de Dios. No solo soportar el problema, sino soportar la sensación de que Él pudo actuar antes y no lo hizo. Ahí es donde muchos se endurecen, no porque no hayan querido creer, sino porque les dolió demasiado esperar. Marta sabía que Jesús podía sanar a un enfermo. Lo que no podía imaginar todavía era que también podía llamar a un muerto fuera de la tumba. Y ahí está una diferencia decisiva. A veces tu fe está limitada no porque no creas nada, sino porque solo crees hasta cierto punto. Crees que Dios puede ayudarte un poco, aliviarte, acompañarte, consolarte. Pero todavía no has comprendido que Él puede intervenir donde tú ya diste todo por perdido. Jesús se paró frente a una tumba cerrada y dijo algo que partió la resignación en dos. Si crees, verás la gloria de Dios. No dijo, si entiendes todo. No dijo, si no lloras. No dijo, si ya estás fuerte.
dijo, si crees. Y creer ahí era absurdo desde la lógica humana. Había una piedra, había olor a muerte, había evidencia de descomposición, había una realidad visible que parecía tener la última palabra. Pero la fe es precisamente la capacidad de no rendirle obediencia absoluta a lo que tus ojos ven cuando Dios ya habló otra cosa. Y cuando Jesús llamó a Lázaro fuera, no solo resucitó un cuerpo, destruyó la ilusión de que el final visible es el final real. Demostró que la voz de Dios entra donde la muerte ya había firmado sentencia. ¿Cuántas cosas en tu vida has metido en una tumba antes de tiempo? Sueños enterrados, esperanza enterrada, paz enterrada, propósito enterrado, gozo enterrado, identidad enterrada, relaciones enterradas. Y tal vez no fue por maldad, tal vez fue por cansancio, tal vez fue porque dolía demasiado seguir esperando. Pero escucha esto con seriedad. El hecho de que algo huela a final no significa que Dios haya terminado con eso. Lo que para ti lleva días muerto, para Él sigue escuchando su voz. La fe no es negar el olor del sepulcro. La fe es creer que incluso delante del sepulcro el cielo todavía puede hablar. Y luego está esa escena escandalosa para los religiosos. Una mujer entra en una casa donde no debía entrar. Carga un pasado que todos conocen. No trae reputación, no trae méritos, no trae linaje. Trae lágrimas, trae un perfume costoso, trae una vergüenza demasiado pesada para seguir sosteniéndola sola. Se acerca a Jesús y no le ofrece argumentos. Le ofrece rendición. Llora sobre sus pies, lo seca con su cabello. Derrama algo valioso en un acto que para algunos podría parecer excesivo, pero el amor que ha sido tocado por el perdón siempre parece excesivo a los que nunca entendieron cuánto necesitaban ser perdonados. La religión fría siempre calcula, mide, clasifica, pone etiquetas, decide quién merece cercanía y quién no. Pero Jesús mira más profundo, mira el quebranto real. Mira la conciencia de pecado que no se esconde detrás de la imagen. Mira el corazón que ya dejó de justificarse. Y cuando esa mujer se acerca, los que la observan siguen viéndola desde su pasado. Jesús, en cambio, la ve desde la restauración que está por comenzar. Eso hace Dios contigo. Tú llegas cargando historias que te avergüenzan, decisiones que te persiguen, errores que aún te queman por dentro, y el mundo insiste en llamarte por lo que fuiste. Pero cuando Jesús perdona, no solo borra culpa, rompe identidad vieja, te saca del molde en el que el pecado te había encerrado. Muchos no avanzan porque siguen creyendo que son la suma de sus peores días. Creen que Dios los tolera apenas, pero no que realmente quiera restaurarlos. Creen que pueden ser perdonados, pero no transformados. Creen que pueden ser usados un poco, pero no dignificados. Y no, cuando Jesús toca una vida, no solo limpia la mancha, devuelve nombre, paz, dirección, lugar. Por eso a esa mujer no le dio únicamente un alivio espiritual privado. La expuso a la luz del amor de Dios y la envió en paz. El perdón de Dios no es una firma escondida en un rincón del alma. Es una liberación que cambia la manera en que caminas. Respiras, miras hacia adelante. Hay personas que oran pidiendo futuro, pero siguen viviendo definidas por un pasado que Dios ya quiso romper. Y mientras sigas negociando con la voz que te acusa, tu fe siempre se verá debilitada. Porque la culpa no resuelta vuelve débil la oración, vuelve tímida la obediencia, vuelve inestable la identidad. Pero cuando entiendes que la sangre de Cristo no es teoría, sino absolución real, entonces empiezas a caminar de otro modo. Ya no desde la condena, sino desde la gracia. Ya no desde el miedo a ser descubierto, sino desde la libertad de haber sido visto completamente y aún así amado. También hubo una mujer que llevaba 12 años perdiendo sangre y con ella perdiendo vida. 12 años no son un episodio, son una época, son estaciones enteras de frustración, son mañanas cansadas, son noches largas, son intentos fallidos, son recursos agotados, son médicos que prometen y no pueden, son personas que opinan pero no cargan tu dolor. Son días en los que el cuerpo duele y el alma también.
Además de la enfermedad física, aquella mujer cargaba exclusión. Su condición la apartaba, la hacía impura ante la mirada social y religiosa. El sufrimiento no era solo corporal, era total. Cuando una persona vive así durante tanto tiempo, puede empezar a pensar que su historia ya quedó reducida a sobrevivir, pero algo en ella se negó a aceptar eso como destino definitivo. Oyó hablar de Jesús y en lugar de esperar una escena ideal, de esperar condiciones cómodas, de esperar a sentirse más fuerte, se abrió paso entre la multitud con una convicción audaz: si tan solo toco su manto, seré sana. Eso es fe viva, no es pasividad, no es una espera inerte. No es decir, si Dios quiere, algún día hará algo, y mientras tanto no me moveré. La fe verdadera te impulsa a acercarte, a atravesar obstáculos, a avanzar aunque estés débil, a tocar a Jesús aunque el entorno entero parezca decirte que no perteneces, que no eres digna, que ya es tarde, que ya no hay solución para alguien como tú. Y cuando lo tocó, el poder salió de él. Pero Jesús no dejó que todo quedara en un milagro anónimo. La hizo salir a la luz, no para humillarla, sino para restaurarla completamente. Porque sanar el cuerpo sin sanar la identidad habría dejado la obra incompleta. Por eso la llamó hija. Esa palabra hizo más que cualquier diagnóstico. En un segundo la sacó del anonimato del dolor y la colocó en el lugar de pertenencia. Ya no era solo la mujer enferma, era hija, aceptada, vista, restaurada. La sanidad de Dios no siempre se limita al síntoma que tú llevaste. Él toca capas más profundas de las que pensabas. No solamente alivia lo visible, reconstruye lo esencial. Quizá llevas años con una hemorragia invisible, no necesariamente en el cuerpo. Tal vez es emocional, tal vez es espiritual. Tal vez llevas años perdiendo paz, perdiendo esperanza, perdiendo claridad, perdiendo dignidad, perdiendo fuerza interior. Y ya te acostumbraste a funcionar a medias. Ya te acostumbraste a presentarte bien mientras por dentro sigues vaciándote. Pero no fuiste llamado a desangrarte lentamente mientras sonríes, para que nadie haga preguntas. Acércate a Jesús, no con protocolo frío. Acércate con hambre real, con necesidad real, con fe real. Él no se avergüenza de tu urgencia, no se incomoda con tu quiebre, no se aparta de tu miseria. Él responde al corazón, que se abre paso hasta tocarlo con fe. Y hay otra escena poderosa, donde la fe aparece vestida de autoridad y humildad al mismo tiempo. Un centurión romano, un hombre habituado al mando, con soldados bajo sus órdenes, se acerca a Jesús por su siervo enfermo. Tenía rango, disciplina, poder militar. Estaba acostumbrado a que sus palabras se cumplieran. Y justamente por entender la autoridad, reconoció en Jesús una autoridad mayor. Eso es extraordinario. Hay personas que cuanto más poder humano tienen, menos capaces son de reconocer el poder de Dios. Este hombre hizo lo contrario. No se apoyó en su posición, no exigió privilegios, no dijo quién era, no usó sus medallas. Se acercó con una claridad impresionante. No necesito que vayas físicamente a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Eso es comprensión espiritual profunda. Entender que la palabra de Cristo no necesita proximidad física para operar. Entender que su autoridad no depende del escenario. Entender que la distancia no limita al cielo. Entender que donde la voz de Dios llega, la enfermedad, la opresión, el caos y el desorden retroceden. Aquel hombre vio algo que muchos cercanos no veían. Jesús no era solo un maestro admirable, era Señor sobre lo visible y lo invisible. Y Jesús se maravilló de esa fe. No de una emoción intensa, no de una ceremonia, de una convicción sobria, firme, limpia. Eso confronta mucho la manera en que muchos oran, porque hay quienes creen que si no sienten algo muy fuerte, Dios no los escuchó. O creen que necesitan condiciones exactas, atmósferas especiales, señales inmediatas, manifestaciones sensoriales, para pensar que algo pasó. Pero el centurión entendió que una sola palabra de Cristo era suficiente. Si Jesús habló, eso bastaba. Ahí hay un nivel de confianza que necesitas recuperar. La fe madura no vive obsesionada con sensaciones.
Vive apoyada en la palabra de Dios. No necesita ver todo para empezar a descansar. Descansa porque sabe quién habló. Tal vez aquello por lo que estás orando parece estar lejos. Lejos de tus manos, lejos de tu capacidad, lejos de tus recursos, lejos de tu control. Pero la distancia nunca ha sido problema para Dios. El problema casi siempre es tu tendencia a medir el poder de Dios con la vara de tus limitaciones. El cielo no necesita moverse dentro de tu lógica para demostrar que sigue siendo Dios. Cuando Él habla, la distancia se vuelve irrelevante. El tiempo se vuelve secundario. Las circunstancias dejan de ser soberanas. Por eso la fe no mira primero lo lejos que está la respuesta. Mira primero la autoridad de aquel que prometió. Ahora bien, si la fe fuera solo para sanar y restaurar, ya sería inmensa. Pero también sirve para atravesar tormentas sin ser tragado por ellas. Los discípulos lo aprendieron una noche en una barca. El mar se enfureció. El viento golpeó con violencia. El agua entró. Todo indicaba peligro real. Y en medio de ese caos, Jesús dormía. ¡Qué desconcertante! Porque una de las pruebas más difíciles para la fe no es solo el problema en sí, sino la calma de Dios en medio del problema. Tú estás desesperado y Él parece tranquilo. Tú sientes que todo se hunde y Él no corre. Tú piensas que el tiempo se acaba y Él no actúa con la urgencia que tú quisieras. Eso duele, eso desconcierta, eso revela lo que de verdad crees. Los discípulos lo despertaron casi acusándolo. No te importa que perezcamos. Esa frase sigue viva hoy. Mucha gente no la dice con la boca, pero sí con el corazón. Cuando la enfermedad empeora, cuando el dinero no alcanza, cuando la traición duele, cuando el silencio se alarga, cuando los planes se rompen, cuando lo orado no se mueve, aparece esa sospecha venenosa. Tal vez a Dios no le importa. Y allí Jesús se levanta, reprende el viento, calma el mar, y luego hace la pregunta que atraviesa toda generación: ¿dónde está vuestra fe? No les dijo que la tormenta no era real, no minimizó el peligro, pero sí confrontó el hecho de que habían olvidado quién estaba en la barca con ellos. Esa es la raíz de mucho miedo. No solo ver la tormenta, sino perder de vista la presencia. La fe no niega las olas. La fe recuerda al Señor de las olas. La fe no niega el rugido del viento. La fe recuerda quién tiene autoridad sobre el viento. La fe no siempre evita el mar bravo, pero sí impide que el mar bravo defina tu conclusión final. Porque cuando Jesús está contigo, la crisis puede ser intensa, pero nunca soberana. Y en otra noche, Pedro fue aún más lejos. Vio a Jesús caminando sobre el agua y dijo algo que lo distingue de los demás. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Esa frase contiene una clave enorme. Pedro no pidió que la tormenta terminara para obedecer. No pidió garantías completas. No pidió que le explicaran el mecanismo. Pidió una palabra y salió de la barca. Mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, caminó sobre lo imposible. Eso ya es una enseñanza poderosa. Muchas veces, lo que tú llamas imposible sigue pareciendo imposible, porque sigues analizándolo desde la barca. Hay realidades que solo empiezas a comprender cuando obedeces la voz que te llama, fuera de tu zona de seguridad. Pero Pedro empezó a hundirse cuando quitó la mirada de Jesús y la puso sobre el viento. Así funciona la duda. No siempre nace por falta total de fe. A veces nace por desplazamiento de enfoque. Comienzas creyendo, comienzas obedeciendo, comienzas avanzando, pero en medio del trayecto vuelves a contemplar la magnitud del problema, la fuerza del entorno, la violencia de la crisis, y entonces el miedo gana espacio. Pedro se hundió, sí, pero no olvides algo esencial. Se hundió caminando hacia Jesús, no huyendo de él, y cuando clamó, Jesús lo sostuvo de inmediato. Eso también es gracia, porque hay quien piensa que si vacila una vez, Dios ya no lo levantará. Pero Jesús no dejó a Pedro hundirse hasta desaparecer. Lo sostuvo y luego le enseñó: lo mismo hará contigo. La duda puede aparecer, pero no tiene por qué tener la última palabra. El problema no es que una vez sientas miedo. El problema es que te acostumbres a vivir mirando más el viento que a Cristo, porque hacia donde fijas los ojos, hacia eso se inclina tu corazón. Si contemplas solo el caos te dominará. Si contemplas al Señor del caos,
Encontrarás firmeza incluso sobre aguas que no deberían sostener a nadie. La fe también aparece en la oración, y aquí hay que decir algo incómodo. Mucha gente ora sin esperar realmente nada. Ora por costumbre, ora por educación espiritual, ora por si acaso, ora por miedo a sentirse culpable si no lo hace, pero no ora con la convicción de que está hablando con el Dios vivo. Jesús habló de pedir creyendo, de orar con confianza, de hablar a la montaña, de no dejar que el corazón se parta entre esperanza y desconfianza. No estaba promoviendo caprichos disfrazados de espiritualidad. Estaba enseñando que la oración verdadera no es un trámite religioso. Es una conexión real entre la necesidad humana y el poder de Dios. Una oración sin fe se vuelve ruido repetido. Pero una oración sostenida por fe se convierte en acuerdo con el cielo. No porque tus palabras tengan magia, sino porque la fe te alinea con la autoridad de Dios. Cuando oras con fe, no le estás recordando a Dios algo que olvidó. Estás entrando en comunión con su voluntad. Estás declarando que Él es mayor que lo que te amenaza. Estás renunciando al trono de tu propia autosuficiencia. Estás diciendo, yo no puedo, pero tú sí. Y esa confesión, cuando sale de un corazón rendido, abre espacio para que Dios haga lo que el orgullo y la autosuficiencia siempre estorban. Pero cuidado, la fe en la oración no es manipulación espiritual. No es usar a Dios como ejecutor de tus impulsos. No es decretar lo que se te ocurra desde el ego y esperar que el cielo firme. La fe madura no le impone agenda a Dios. Confía en su sabiduría incluso cuando la respuesta no se parece a lo que esperaba. Cree en su bondad incluso cuando el proceso duele. Descansa en su fidelidad incluso cuando el calendario no coincide con la urgencia del corazón. Orar con fe no significa controlar la respuesta. Significa confiar plenamente en aquel que responde. También hay una fe que persevera cuando encuentra resistencia. La mujer cananea se acercó a Jesús por su hija atormentada. No era del pueblo de Israel, no tenía privilegio religioso, no encajaba en la categoría esperada de quien debía ser atendida. Y sin embargo llegó, y cuando encontró silencio no se fue. Cuando encontró tensión no retrocedió. Cuando otros querían quitársela de encima, siguió insistiendo. Lo que la movía no era orgullo, era amor. Hay una clase de fe que nace del dolor de ver a alguien amado destruido y negarte a aceptar esa destrucción como sentencia final. Jesús tensó la conversación y ella respondió con una humildad impresionante. No reclamó derecho, no exigió trato, no se ofendió para irse, persistió, entendió que incluso una migaja de la misericordia de Cristo era más poderosa que cualquier cadena que oprimía a su hija. Y Jesús declaró grande su fe. Eso enseña algo crucial. La fe genuina no es delicada. No se rompe porque el proceso no sea cómodo. No abandona porque la respuesta no sea inmediata. No se ofende fácilmente. Persiste, insiste, se arrodilla si hace falta. Llora si hace falta. Golpea la puerta otra vez si hace falta. Porque sabe que en Jesús está la respuesta, aunque todavía no la vea. Hay personas que abandonan demasiado rápido. Oran 2 veces y si no pasó nada, concluyen que no era. Avanzan un poco y si aparece oposición, asumen que todo se cerró. Pero muchas veces la perseverancia es parte de la purificación de la fe. Dios no siempre responde de inmediato porque está haciendo en ti algo más profundo que el mero acto de conceder una petición. Está formando convicción, dependencia, humildad, persistencia, visión espiritual. Si te rindes demasiado pronto, perderás no solo una respuesta, sino el carácter que Dios quería formar mientras esperabas. Y no puedo dejar fuera a Tomás, porque Tomás representa a todo aquel que cree que necesita tocar para creer. Necesita pruebas visibles, necesita evidencias palpables, necesita resolver primero toda inquietud mental antes de rendirse. Cuando escuchó que Jesús había resucitado, respondió como responden muchos corazones heridos: si no veo, no creeré. No era simple frialdad, era dolor, era desilusión, era protección interior. Quien ha sido golpeado por la pérdida muchas veces levanta defensas, incluso contra la esperanza.
porque volver a creer da miedo cuando ya conoces el peso de la decepción. Jesús se presentó y no aplastó a Tomás, le mostró las heridas. Se dejó examinar, pero luego pronunció una bendición que alcanza hasta hoy. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es para ti, porque tú no estuviste en aquel cuarto. No tocaste esas manos, no pusiste la mano en el costado abierto. Y sin embargo puedes creer, no por ingenuidad, sino porque la fe no depende solo de contacto físico. Depende del testimonio del Espíritu, de la autoridad de la palabra, de la obra de Dios en tu vida, de esa certeza profunda que no nace de la vista, sino de la revelación. Vivimos en una cultura que idolatra lo visible. Si no se puede medir, grabar, mostrar, cuantificar, entonces se desprecia. Pero las realidades más determinantes de la vida no siempre son visibles. No ves el amor y, sin embargo, reorganiza destinos. No ves la verdad y, sin embargo, sostiene vidas enteras. No ves la paz como objeto, pero cuando llega, cambia el modo en que respiras. Tampoco ves la fe como un órgano, pero sin ella el alma se seca. La bendición de creer sin ver no es una invitación a la ceguera irracional. Es una invitación a vivir abiertos a una realidad más profunda que lo puramente material. Y en medio de todo esto hay que decir algo que incomoda al orgullo religioso. La fe que Jesús elogió muchas veces apareció en lugares inesperados, en un centurión romano, en una mujer considerada impura, en una cananea, en gente fuera de los círculos supuestamente correctos. Eso debería romper tu soberbia espiritual si alguna vez te sentiste con derecho adquirido delante de Dios. El cielo no se impresiona con tu fachada, no se conmueve con tu personaje, no negocia con tu imagen. Lo que honra es un corazón que confía de verdad. Lo que responde es una rendición genuina. Lo que Dios busca no son especialistas en lenguaje religioso. Busca hijos que le crean. La fe auténtica no siempre nace donde hay más estructura. A veces nace donde el dolor dejó el alma desnuda. A veces nace en una persona que ya no tiene nada que perder y por eso corre hacia Cristo sin filtros. A veces nace en el marginado, en el cansado, en el quebrado, en el avergonzado, en el que fue despreciado por otros. Y eso debería darte esperanza, porque significa que no necesitas encajar en una élite para que Dios te mire. No necesitas impresionar al cielo. Necesitas venir, necesitas abrir el corazón, necesitas dejar de esconderte detrás de la autosuficiencia y reconocer tu necesidad con honestidad. Tal vez eso es lo que más cuesta, reconocer necesidad, porque el orgullo prefiere parecer fuerte antes que ser sanado. Prefiere sostener una imagen antes que recibir ayuda. Prefiere quedar en pie delante de otros, aunque por dentro se esté muriendo. Pero la fe empieza donde termina la ilusión del control. Empieza cuando ya no finges. Empieza cuando dejas de presentarte como quien puede solo. Empieza cuando tu oración deja de ser un discurso y se convierte en un grito. Empieza cuando ya no dices lo que se supone que debes decir, sino lo que realmente estás viviendo. Ahí Dios se acerca, no al personaje, a la verdad. Y si algo enseña todo esto, es que la fe no se limita a los grandes milagros que todos notan. También opera en procesos silenciosos, en decisiones privadas, en obediencias pequeñas que nadie aplaude, en días donde no sientes nada especial, pero eliges seguir, en mañanas donde te levantas pesado, pero vuelves a buscar a Dios, en noches donde no tienes respuestas, pero aún así no abandonas la oración, en conversaciones en las que eliges perdonar, en lugar de envenenarte más, en momentos donde decides no regresar a aquello de lo que Dios te estaba sacando. Esa también es fe, y muchas veces esa fe cotidiana es la que prepara el terreno para los milagros visibles. Porque antes de mover montañas, la fe mueve tu interior. Antes de cambiar circunstancias, te cambia a ti. Te saca del cinismo, te saca del fatalismo, te saca de la pasividad, te saca de la idolatría del control. Te enseña a vivir con una expectativa distinta, a leer el dolor sin convertirlo en identidad, a mirar el proceso sin llamarlo abandono, a atravesar la demora sin llamarla ausencia, a llorar sin rendirte,
a esperar sin endurecerte, a obedecer sin tener todo resuelto. Hay personas que quieren resultados de fe sin vida de fe. Quieren calma en la tormenta, pero no presencia con Cristo. Quieren sanidad, pero no rendición. Quieren respuesta, pero no dependencia. Quieren milagro, pero no transformación. Y Dios no es un cajero de deseos. Él no vino a reforzar tu ego, vino a rescatarte, a rehacerte, a enseñarte a vivir de una forma que no dependa de las circunstancias para sostenerse. Por eso, la fe verdadera no solo busca la mano de Dios, busca su rostro. No solo quiere lo que Él da, quiere aprender a permanecer en Él. Si hoy te sientes débil, eso no te excluye. Si hoy tienes preguntas, eso no te descalifica. Si hoy cargas heridas viejas, eso no impide que Dios te toque. Si hoy vienes con una mezcla incómoda de esperanza y miedo, puedes venir igual. Ven como el padre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ven como la mujer que se abrió paso entre la multitud. Ven como el centurión que entendió autoridad. Ven como Marta delante de la tumba. Ven como Pedro hundiéndose, pero gritando el nombre correcto. Ven como la cananea que no se fue. Ven incluso como Tomás, si estás luchando con lo que no entiendes. Pero ven, no te quedes paralizado mirando desde lejos. Porque hay algo que debes entender. El enemigo no siempre necesita destruirte de golpe. A veces le basta con convencerte de que no vale la pena acercarte a Jesús. Si logra mantenerte a distancia, si logra que postergues, si logra que te encierres en tu lógica, si logra que conviertas tu herida en identidad permanente, ya ganó terreno. Por eso la fe es una batalla, no contra personas, no contra carne y sangre. Es una batalla por tu mirada, por tu enfoque, por tu interpretación de la realidad, por tu capacidad de seguir creyendo que Dios sigue siendo Dios aunque hoy no veas todavía el desenlace. Y aquí hay una verdad que tienes que guardar como fuego en el pecho. La fe no es fabricar optimismo, es responder a la verdad de quién es Dios. No dices que todo saldrá bien, porque quieres engañarte. No dices que hay esperanza, porque te da miedo enfrentar la realidad. Dices que Dios sigue teniendo la última palabra, porque Él la sigue teniendo. Dices que hay salida, porque Cristo venció la muerte. Dices que no estás perdido, porque el buen pastor sigue buscando. Dices que no todo acabó, porque la tumba vacía sigue siendo el centro de la historia. La fe no es una emoción inventada, es una postura nacida de la revelación. Entonces, ¿qué haces ahora con todo esto? Primero, deja de esperar sentirte perfecto para creer. La fe no comienza en la perfección, comienza en la rendición. Segundo, deja de menospreciar lo pequeño. Esa semilla que hoy apenas tiembla puede convertirse en la raíz de una transformación que aún no imaginas. Tercero, deja de interpretar el silencio de Dios como ausencia automática. Muchas veces Él está obrando en profundidades que todavía no ves. Cuarto, deja de reducir a Dios al tamaño de tus diagnósticos, de tus cuentas, de tus estadísticas, de tus experiencias pasadas. Él no está limitado por lo que te agotó a ti. Quinto, vuelve a la oración con expectativa real. No como quien cumple, sino como quien entra en conversación con el Rey. Y si llevas tiempo sangrando en silencio, deja de esconderte. Si llevas tiempo junto a una tumba interior, escucha otra vez la voz que llama vida donde tú solo ves cierre. Si te sientes indigno, recuerda a la mujer perdonada. Si te sientes lejos, recuerda al siervo del centurión. Si estás en tormenta, recuerda la barca. Si te estás hundiendo, recuerda la mano extendida. Si no ves, recuerda la bendición de creer sin ver. Si encuentras resistencia, recuerda a la mujer que insistió hasta recibir. Cada una de esas escenas no es solo memoria bíblica, es un espejo, es una puerta, es una invitación a creer hoy. No permitas que tu historia quede escrita solo por lo que te pasó. Deja que también sea escrita por la forma en que respondiste a lo que te pasó. Ahí entra la fe. No puedes controlar todas las tormentas. No puedes evitar todas las pérdidas. No puedes explicar todos los silencios. Pero sí puedes decidir si correrás lejos de Dios o hacia Dios. Sí puedes decidir si harás de la herida una excusa para endurecerte o un altar donde aprenderás dependencia.
Sí puedes decidir si la tumba será el final de tu mirada o el lugar donde verás la gloria de Dios. Sí puedes decidir si tu oración será rutina vacía o clamor vivo. Sí puedes decidir si seguirás llamando imposible a lo que Dios todavía no ha terminado de hablar. La fe te vuelve peligroso para la desesperación, porque una persona sin fe se rinde cuando la evidencia visible empeora. Pero una persona con fe aprende a mirar más allá de la evidencia inmediata. No porque sea necia, sino porque ya conoce el carácter de Dios. Sabe que Él puede tardar sin dejar de ser fiel. Sabe que puede corregir sin dejar de amar. Sabe que puede permitir procesos sin perder el control. Sabe que puede trabajar en silencio. Sabe que la demora no equivale a derrota. Sabe que el cielo no entra en pánico. Sabe que el sepulcro no intimida a Cristo. Sabe que la culpa no tiene más autoridad que la sangre derramada. Sabe que la tormenta no gobierna la barca si Jesús está dentro. Por eso hoy no necesitas una fe decorativa. Necesitas una fe que resista el peso de la realidad. Una fe que no se alimente solo de frases bonitas, sino de encuentro verdadero con Dios. Una fe que se nutra de la palabra, de la oración, de la memoria de lo que Él ya hizo, de la convicción de que sigue siendo el mismo. Una fe que aprenda a decir no al miedo cuando el miedo quiere gobernar. Una fe que aprenda a decir sí a la obediencia, incluso cuando no hay aplauso, incluso cuando no hay claridad total, incluso cuando todavía no llegó el resultado. Y escucha esto con toda la seriedad posible. Tal vez el mayor milagro que Dios quiere hacer en ti no es cambiar primero tu circunstancia, sino cambiar la posición de tu corazón dentro de la circunstancia. Porque un corazón alineado con Dios puede atravesar un valle sin perder identidad. Puede esperar sin pudrirse por dentro. Puede ser herido sin convertirse en piedra. Puede llorar sin negar la esperanza. Puede caer sin quedarse tirado. Puede ser corregido sin amargarse. Puede recibir un no sin romperse. Puede sostener una promesa durante años sin traicionarla por ansiedad. Eso hace la fe. No te vuelve inmune al dolor. Te vuelve estable en medio de él. No te resignes a vivir por debajo de lo que Dios quiere formar en ti. No te resignes a una vida dominada por el cálculo, por el temor, por la duda convertida en sistema. No te resignes a hablar de Dios sin conocer su fidelidad. No te resignes a sobrevivir apenas cuando Cristo abrió un camino de vida abundante. No necesariamente fácil, pero sí lleno de sentido, de presencia, de dirección, de consuelo real. La fe abre acceso a eso, no como fórmula, como relación, como rendición, como dependencia diaria. Tal vez hoy no puedes decir, tengo una fe enorme. Está bien, di la verdad, pero tampoco digas, entonces no tengo nada que ofrecer, porque una semilla basta en las manos correctas. Tal vez hoy solo puedes decir, Señor, no entiendo, pero no me iré. Tal vez hoy solo puedes decir, estoy cansado, pero sigo aquí. Tal vez hoy solo puedes decir, me duele, pero quiero creer. Tal vez hoy solo puedes extender la mano como aquella mujer entre la multitud. Tal vez hoy solo puedes llorar a los pies de Cristo. Tal vez hoy solo puedes gritar desde el agua hundiéndote. Empieza ahí. No subestimes el poder de un corazón honesto delante de Dios. A veces el cielo empieza a obrar precisamente cuando termina tu actuación, cuando dejas de verte obligado a parecer fuerte, cuando dejas de cuidar la imagen, cuando dejas de maquillar el vacío, cuando dejas de sostener una fe prestada que en realidad nunca pasó por el fuego. Ahí comienza algo real, y lo real en las manos de Dios siempre tiene más futuro que lo impresionante pero falso. Así que hoy decide si seguirás interpretando tu vida solo desde la perspectiva del miedo o si empezarás a verla desde la perspectiva de la fe. Decide si seguirás llamando final a lo que Dios llama proceso. Decide si seguirás hablando con la voz de la resignación o si empezarás a orar con expectativa. Decide si seguirás escondiendo tu herida o si la pondrás delante de Cristo. Decide si la tormenta definirá tu narrativa o si dejarás que la presencia de Jesús reescriba tu reacción dentro de ella. Decide si seguirás esperando ver para creer o si entrarás en la bienaventuranza de aquellos que creen sin haber visto todavía.
Porque cuando la fe despierta de verdad, algo cambia. No siempre afuera primero, a veces adentro. Y cuando cambia adentro, tarde o temprano, eso impacta todo lo demás. Cambia cómo enfrentas la pérdida, cambia cómo atraviesas la demora, cambia cómo oras, cambia cómo hablas, cambia cómo te levantas después de caer, cambia cómo miras la noche, cambia incluso cómo esperas. Ya no esperas como quien teme el desastre, esperas como quien conoce al Dios que saca vida de donde otros solo ven muerte. Eso es lo que está delante de ti. No una emoción pasajera, no una motivación de un rato, sino una invitación seria, profunda, transformadora a vivir de otro modo, a creer de otro modo, a caminar de otro modo, a sufrir de otro modo, a orar de otro modo, a mirar de otro modo, a existir de otro modo. Porque la fe no solo cambia eventos, cambia personas. Y una persona cambiada por la fe jamás vuelve a leer su realidad de la misma manera. Así que levanta la mirada. No porque no exista la herida, sino porque la herida no es el trono. No porque no exista la tumba, sino porque la tumba no manda. No porque no exista la tormenta, sino porque la tormenta no es Señor. No porque no exista la culpa, sino porque la cruz ya habló. No porque no exista la duda, sino porque la verdad de Dios es más firme que tus fluctuaciones. Levanta la mirada y vuelve a creer, aunque sea con manos temblorosas, aunque sea con voz entrecortada, aunque sea con una semilla diminuta. Vuelve a creer, y cuando el miedo regrese, porque a veces regresa, recuérdale quién es tu Dios. Cuando la demora pese, recuérdale a tu alma que Él no llega tarde, llega con propósito. Cuando la culpa acuse, recuérdale a tu corazón que Cristo no solo perdona, también restaura. Cuando la enfermedad o la opresión intenten definir tu historia, recuerda que una sola palabra suya basta. Cuando las olas golpeen, recuerda quién duerme en la barca sin miedo. Cuando te estés hundiendo, no te quedes contemplando el agua. Grita su nombre. Cuando no veas nada, recuerda que hay bendición para los que creen sin ver. No estás llamado a una fe de museo, quieta, intocable, teórica. Estás llamado a una fe viva, una fe que pelea, una fe que persevera, una fe que adora aún con lágrimas, una fe que obedece aún sin mapa completo, una fe que toca el manto, una fe que mueve piedra, una fe que espera frente al sepulcro, una fe que entra donde otros solo juzgan, una fe que se atreve a salir de la barca, una fe que vuelve a intentarlo, una fe que, aún pequeña, está conectada al Dios inmenso. Y si hoy decides caminar así, descubrirás algo que muchos nunca entienden, porque se quedaron demasiado cerca de la superficie. La fe no es solamente creer que Dios puede hacer algo por ti. La fe madura te lleva a descubrir que Dios quiere formar algo en ti que vale más que incluso muchas de las respuestas que pedías al principio. Quiere formar un corazón firme, un espíritu rendido, una identidad libre, una esperanza indestructible, una paz que no depende de escenarios perfectos, una intimidad que no se compra con atajos, una confianza que no se quiebra con el primer viento. Ese es el verdadero poder de la fe. No solo que un milagro ocurra, sino que mientras el milagro llega, o incluso si toma otro camino del que imaginabas, tú ya no seas la misma persona, que hayas aprendido a descansar, a permanecer, a mirar distinto, a obedecer, a amar más profundamente, a depender, a adorar sin condiciones, a sostenerte no en el resultado momentáneo, sino en el carácter eterno de Dios. Por eso no cierres este momento igual que como llegaste. No conviertas estas palabras en una emoción que se evapora en minutos. Tómalas como un llamado. Vuelve a Dios, vuelve con verdad, vuelve con hambre, vuelve con la semilla que aún queda viva en ti. Vuelve aunque llevas años sangrando. Vuelve aunque hueles a sepulcro. Vuelve aunque te sientas indigno. Vuelve aunque tengas preguntas. Vuelve aunque tu voz salga quebrada. Vuelve aunque hayas fracasado antes. Vuelve porque Cristo sigue siendo Cristo. Sigue llamando, sigue sanando, sigue levantando, sigue perdonando, sigue calmando mares, sigue resucitando lo que parecía terminado.
Sigue honrando la fe que, aún herida, se atreve a acercarse. No dejes que el miedo escriba el final de una historia que Dios todavía está escribiendo. No llames derrota a una página intermedia. No llames abandono a un proceso que aún no entiendes. No llames silencio definitivo a un cielo que todavía está obrando. Cree, vuelve a creer. Y si hoy solo puedes empezar con una oración mínima, que sea una oración verdadera. Señor, aquí estoy. Señor, no puedo solo. Señor, ayúdame. Señor, sostén mi fe. Señor, habla. Señor, toca. Señor, salva. Señor, levántame. Señor, si tú dices la palabra, todo puede cambiar. Y sí puede cambiar. Tal vez no en la forma fácil que imaginabas. Tal vez no en el tiempo exacto que querías. Pero puede cambiar de una manera más profunda, más completa, más eterna. Porque cuando Dios entra, no toca superficialmente. Va a la raíz, va al nombre, va a la herida, va a la tumba, va al miedo, va a la culpa, va al centro. Y allí, donde nadie más pudo llegar, donde ninguna palabra humana alcanzó, donde ningún recurso logró restaurar, Él habla. Y cuando Él habla, el caos escucha. La muerte retrocede, la culpa pierde autoridad. La tormenta reconoce a su Señor y el corazón vuelve a respirar. Eso es fe, no un concepto, no un lema, no un adorno. Fe es mirar la noche y aún así no llamar ausencia a la presencia de Dios. Fe es acercarte herido y creer que todavía hay poder en su manto. Fe es arrodillarte con pasado pesado y salir con paz. Fe es hablar con el cielo como quien realmente espera respuesta. Fe es insistir cuando otros te dicen que te calles. Fe es seguir aunque no ves. Fe es hundirte y aún así gritar el nombre correcto. Fe es pararte frente a una tumba y creer que la voz de Cristo entra más hondo que la muerte. Fe es tomar lo poco que tienes y ponerlo en manos del Dios que hace imposible el límite. Así que no minimices lo que Dios puede hacer con un corazón rendido. No minimices lo que puede hacer con una semilla. No minimices lo que puede hacer con una oración que sale del quebranto. No minimices lo que puede hacer con una vida que, en vez de endurecerse por el dolor, decide creer. Porque una vida así se vuelve testimonio. Y un testimonio así enciende a otros. Y cuando otros ven a alguien atravesar la oscuridad sin negar el dolor, pero sin soltar la fe, entienden que hay algo real, algo sólido. Algo más fuerte que la muerte y más profundo que el miedo. Que eso se vea en ti. No perfección, fe, no espectáculo. Fe, no personaje. Fe, no discursos vacíos. Fe, la fe que sigue caminando. La fe que sigue buscando. La fe que sigue orando. La fe que sigue esperando. La fe que sigue adorando. La fe que sigue diciendo, incluso con lágrimas en los ojos, todavía creo que Dios no ha terminado. Y si todavía hay algo vivo en ti mientras escuchas esto, aunque sea pequeño, protégelo, aliméntalo, entrégaselo a Dios. No permitas que el cinismo lo ahogue, ni que el miedo lo oxide. Esa pequeña llama puede convertirse en incendio santo. Esa pequeña semilla puede abrir una historia nueva. Ese pequeño sí puede cambiar el rumbo de años enteros. Porque cuando la fe se pone de pie, el alma deja de vivir bajo el gobierno del miedo. Y cuando el alma sale del gobierno del miedo, empieza a parecerse más a lo que Dios soñó desde el principio.